El entorno de la escritura y la lectura. La escritura y la lectura no se reducen a la memorización y al copiado. Más allá está su ser entramado, vasto, lleno de misterios, que provoca e incita a quedarse sabiendo o sin saber. Y es que decir, escribir y leer implica tomar posesión y posición en el cuadrante imaginario de la mente. Y cuando llega es interpretado, analizado, observado y catalogado. Estas reacciones dicen muchas cosas, entre ellas de su ubicación geográfica, es decir, de la geopolítica del conocimiento. La definición implica una arista racial económica. Tal vez la primera condiciona a la segunda, o a la inversa. Lo cierto es que no hablamos de la lengua como resultado del lugar que ocupamos y desde donde miramos el mundo. Al lugar, a la ubicación, al espacio, le llamamos contexto, entorno o comunidad, pero no es fácil determinar porque es socio-histórico-cultural sobre una base profundamente ideológica. Además, abstracta, perenne, ubicua, compleja. Cuando pienso en este punto, veo mi práctica escindida entre mi formación y mis elucubraciones. La primera estática, producto de la formación académica. La segunda, dinámica, fuerte, avasalladora, latente por ser la fuerza del trabajo de entender los escritos de los estudiantes que se esfuerzan en perfeccionar el lenguaje, su lengua académica, para optimizar su habla cotidiana. Aquí surgen dos espacios marcados por la lengua, el social y el cultural. El primero, de circulación común, el segundo, restringido al espacio de la casa, ambos vinculados por la lengua. Lo que consideramos como error, desconocimiento o ignorancia obedece al contexto en el que tiene lugar la cotidianidad de la persona. En realidad no es error o falta de conocimiento, sino el cruce entre lo social y lo cultural. Uno implica que tengamos dominio de la lengua, el otro, la necesidad de interactuar, que es esencia y naturaleza del ser, que se traduce en voz, sonido, necesidad de decir, al margen de la normativa gramatical. En la escritura, cuando vemos errores de concordancia, cohesión y falta de unidad en un texto con errores ortográficos, actuamos con la regla gramatical y tomamos acciones punitivas. Más allá de los errores en los escritos, escasea el entendimiento de la realidad sociocultural que nos envuelve y convierte en analfabetos funcionales. En este contexto, la cadena discursiva no carece de errores, sino manifiesta la naturaleza del ser humano y su cotidianidad. Leer, escribir, escuchar, hablar no son el resultado de la memorización de la gramática, sintaxis o morfología, sino de las capacidades y habilidades fortalecidas por la identidad cultural. Cuando la lengua ejerce el sentido de propiedad y reconocimiento del entorno como poseedor de condiciones igualitarias, es decir, de participar en el contexto del mundo en términos de poder. Desde esta perspectiva, la escritura y la lectura son culturales. Aclaro que no es por el producto que conlleva, sino por las formas singulares que toma un texto que enfatiza la descripción, argumentación, exposición u otro. Donde quedó el contexto, fluye lentamente por el garabato, la vocalización y la graficación de los signos. En la voluntad de construir la cadena discursiva está el esfuerzo de las maestras y maestros por incorporarnos al sistema de la lengua. En la escritura está el estudiante que plasma el esfuerzo por grabar el imaginario colectivo. La escuela hace el esfuerzo por conformar una unidad, empero la comunidad contexto, poseedora de cultura, se constituye en un obstáculo a la hora de unir los criterios sobre educar en la norma gramatical. Aunque compartamos el castellano o español, la influencia de las lenguas originarias y lenguas extranjeras interviene en la sintaxis, morfología y semántica de esta. Sin embargo, en el sitio de su realización, estas tienen características propias, únicas y completamente diferentes unas de otras. La teoría de una lengua está hecha para esa lengua y es válida en ese contexto. Entonces, es y será el contexto quien determine la forma de escribir, decir, de hacer cosas con palabras, como dice Foucault.
Si revisa este texto, reitero algunas cosas más de una vez. La razón es que soy aymar y la necesidad de reconocerme me lleva a reiterar lo que voy escribiendo. Dentro de la cosmovisión de las naciones pueblo indígena, originario, campesino, afroboliviano, la concepción cíclica es una constante en el tejido de las palabras. Las palabras y el contexto forman una unidad.